estaba pensando que estaría bien dar la bienvenida también en inglés, así damos tiempo al ponente a situarse. Arturo, gracias. Bueno, bienvenidos todos ustedes, buenas tardes, benvinguts un cop més a una sessió al Paloma Calla organitzada per al Club de Roma, amb la de Gaia, a la col·lecció de la Fundació de la Caixa, i on tenim un cop més el plaer de tenir entre nosaltres l'Arturo Ezquerro i altres persones que participaran en la taula rodona moderada per l'Ester Cabana. Molt ràpidament, perquè l'interessant és que tinguem temps per escoltar el ponent i els participants de la taula rodona, molt ràpidament. Interés del tema. Hombre, la gracia del tema, me parece, si lo he entendido bien, porque gran parte de la intuición, y una vez que me he leído el libro, sabré si tengo razón o no, aunque me anticipa el doctor Ezquerro que quizás sí. El interés del libro es que es universal. Probablemente los sabios, los psiquiatras hablan de las cosas que interesan a la infancia o la adolescencia, que son etapas clave del desarrollo, lo que podemos aprender hoy en parte y posteriormente leyendo más despacio el libro, es que esto nos interesa a todos a lo largo de toda la vida. Hombre, y es una buena noticia. El interés es efectivamente universal y abierto a todo el mundo. Y la otra buena noticia, y esta sí me ha confirmado el ponente que es cierta, es que en el libro hay implícito un mensaje, o explícito, un mensaje de esperanza. O sea, toda la vida teníamos la capacidad de mejorar. Esto es una buena noticia. Ustedes no sé si, claro, hay personas que son muy pocas, por suerte para ustedes, de mi generación y las demás más jóvenes, cuando lleguen a mi generación habrán aprendido que hay una tesis también bastante universal, desgraciadamente, y es que el ser humano mejora hasta cierto momento y a partir de ahí tiende a empeorar, o tiende a decaer, o tiende a disminuir. Bueno, esto probablemente es verdad desde el punto de vista físico, la energía, la vitalidad, etcétera, no son linealmente crecientes, y luego tienden, afortunadamente con cierta calma, pero tienden a decrecer, pero no es así obligatoriamente en lo espiritual, en lo psicológico, en lo intelectual, en lo mental. La posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, de acercamiento o de aferramiento a los demás existe a lo largo de toda la vida, lo cual, efectivamente, insisto, es una buena noticia. Por lo que respecta al ponente, aunque la mayoría de ustedes creo que lo conocen, o personalmente o por referencias, pero déjenme recordarles que es médico, psiquiatra, tuvo, creo, la fortuna, el privilegio de formarse en psiquiatría infanto-juvenil con John Bowley, el padre de la teoría del apego, del aferrament, que lo traducimos habitualmente en catalán, y trabaja en la Tavistock Clinic en Londres, donde lleva 38 años, y creo que es un error, no es un error, empezó muy joven, pero 38 años, trabajando como psiquiatra, psicoterapeuta, etc. Fue, y esto me hace ilusión remarcarlo, porque hay cierto chauvinismo de proximidad, fue el primer español en conseguir la jefatura de servicios públicos de psicoterapia en el Reino Unido. Ustedes saben que en un país homologar a un nivel elevado de responsabilidad a un profesional de origen diferente, todos los países son lentos y reacios a la hora de conseguir o de otorgar esta homologación, este reconocimiento. Bueno, Arturo Ezquerro lo consiguió. Lo que me pregunto es cuántos hay ahora. Fue el primero, espero que no fuera el último, que no sea el único, que alguno de español también habrá levantado cabeza en el Reino Unido. Pero en todo caso, nadie le quita que fuera, siempre será el primero, el primer español en obtener este reconocimiento. Lleva muchos años dedicado a la actividad docente a nivel doméstico, a nivel internacional. Cuando digo doméstico me refiero tanto a Reino Unido como a España, que son, supongo, sus países profesionales de referencia, también a otros países en Europa, en América Latina, y acabo con esto, por el momento más de 100 publicaciones, y sigue trabajando, y sigue produciendo, y una de ellas, una reciente, es la que ha dado título a la jornada de hoy, Amor y desenvolupament a través del cicle vital en catalán, o
apego y desarrollo a lo largo de la vida. Pues sin más, seguimos con la parte interesante de la sesión, después de esta breve introducción formal, y le paso la palabra a Esther Cabanas, que dirigirá el desarrollo del acto. Y muchas gracias a todos ustedes, insisto, al ponente y a las ponentes por su participación. Gracias. Bé, gràcies, Jaume. Benvingut, Arturo, otra vez aquí al Palomacaia de Barcelona. Y también bienvenidas a las compañeras. Hoy me he buscado compañeras, ¿no? Arturo también me ha ayudado a buscarlas para poder generar el debate. Pero lo importante de hoy es que ya hace unos meses Arturo estuvo aquí en el Palomacaia en Barcelona hablando y haciendo una conferencia sobre cómo la perspectiva del apego, ¿no? Pusimos en antecedentes la historia, en qué momento estábamos y aprovechando ahora la publicación de su libro, ¿no? De el apego en el ciclo vital del desarrollo. Bueno, pues nos pareció una magnífica idea que pudiera volver y explicarnos la segunda parte, porque nos quedamos con más. Y luego también estamos acompañados por María Cañete, que es psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítica, y también Carmen Tello. Carmen Tello es psicóloga clínica, ahora mismo es presidenta de la Asociación Catalana de Infancia Maltractada, Cataluña, y también presidenta de la FAMMI, ¿vale? Y entonces, bueno, primero escucharemos a Arturo y después comentaremos. A ver. Moltes gràcies, Esther. Estamos entre amigos. Sí. Bona tarda a tothom. Estic molt content d'estar aquí a Barcelona. Estic enamorat de Catalunya. Miró, Bata, nació en Barcelona. Desitjo que en aquesta conferència aprendrà unos desoltres. ¿Ya? Bueno, me alegro, Jaume, que hayas mencionado la palabra esperanza, porque el apego lleva implícita la esperanza. Un apego sano es el convencimiento de que en momentos de dificultad sabemos que vamos a encontrar a alguien, que podemos contar con alguien y que esa persona va a estar accesible y que nos va a ayudar. Bueno, entonces, por eso uno de los problemas más serios que existen en el mundo es cuando nos arrebatan la esperanza. Eso es peligroso, es como un combustible de desesperación, de violencia, pero bueno, a lo mejor hablamos algo de eso en el debate. A mí lo que me gustaría, y vamos a comenzar, es dar un aspecto distinto a lo que convencionalmente se enseña sobre el apego. Y lo voy a expresar a través de los objetivos de aprendizaje. Siempre que hay una clase, una charla, una conferencia, un seminario, creo que es importante que pensemos en cuáles son los objetivos de aprendizaje, lo que queremos transmitir. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí tienes el... ¿Tienes tú? Aquí. Disculpa. Estoy mal acostumbrado. Bueno, entonces, en primer lugar, aportar una nueva mirada sobre las disciplinas del apego, el desarrollo humano, la salud mental y el grupo análisis. O sea, dar una perspectiva de grupo, de que no estamos solos, de que pertenecemos en primer lugar a un grupo familiar, que tendrá una historia más o menos favorable, y luego pues, a un grupo escolar, a un grupo social y en última instancia la sociedad, ¿no? Y este es un mensaje que quiero transmitir, ¿no? Por eso a la conferencia, además de dar el título de apego y desarrollo a lo largo de la vida, de amor y desarrollo a lo largo de la vida, le he dado un subtítulo que es el poder del apego grupal. ¿Se ve bien? Cualquier cosa que no esté clara me interrumpís, o sea, con la mayor desfachatez. Estoy muy acostumbrado a ello. Bueno, entonces, este es un objetivo de aprendizaje muy importante, ¿no? Alentar, estimular a profesionales y también a familias y público en general a incorporar en su vida y en su trabajo una perspectiva de desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital.
respecto a sí mismos, respecto a nosotros mismos y a las personas que cuidamos y amamos, haciendo hincapié en la necesidad de un apego grupal sano. Bueno, entonces, para predicar con el ejemplo, lo mejor que puedo hacer es referirme a mi maestro, mi mentor, mi amigo John Bowlby, con el cual tuve el privilegio de trabajar durante los 6 últimos años de su vida. Y él se tuvo que enfrentar, digamos, a una, vamos a llamarla literatura psicoanalítica, que utilizaba un concepto un tanto ofensivo, regresión, ¿no? O sea, entonces parece ser como que cualquier conducta o sentimiento que se saliese un poco de esa norma que se espera ya quizá de una persona adulta, enseguida se denominaba regresión, ¿no? Y esto quiere decir coloquialmente, lo estamos diciendo todos los días, te estás comportando como un crío, estás teniendo una rabieta. Y decía, pero vamos a ver un momento, no, a él no le gustaba ese término de regresión, porque de alguna manera no refleja que las necesidades de apego, de estar conectados significativamente con otras personas que dan más sentido a nuestra vida, esa necesidad está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y fijaros el regalo que nos dio John Bowlby, ¿no? Él dijo, en gran parte de los postulados teóricos tradicionales, las manifestaciones de la conducta de apego después de la infancia tienden a ser concebidas como regresivas. Dado que este término lleva inevitablemente consigo una connotación patológica o al menos no deseable, ¿os dais cuenta, no? Era un caballero inglés, entonces él era tremendamente respetuoso y utilizaba unos términos con los que nadie se pudiese sentir ofendido, ¿no? O al menos no deseable, pienso que su utilización es engañosa y no hace justicia alguna a los hechos, ¿no? Y ahora vamos a seguir refiriéndonos a los hechos. Bueno, esto él lo escribió en el año 1958, que fue cuando él presentó el esbozo de su teoría del apego. Esto fue el 17 de junio del año 1957 y se publicó al año siguiente, en el 58. Él lo presentó y como se salía un poco del dogma psicoanalítico, recibió ataques personales, ad hominem. O sea, no es que se estableciese un debate, pues no estoy de acuerdo con tu teoría, no, directamente fueron a por él, ¿no? A por su persona. Pero él sobrevivió y siguió siendo un miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica hasta el final del camino. Él fue consistente con sus ideas. Entonces, en el tercer volumen de su trilogía sobre el apego y la pérdida, insisto, oiremos por ahí, su trilogía sobre el apego, sí, no, pero eso es un título parcial, es trilogía sobre el apego y la pérdida, porque el apego es una belleza, pero el dolor del apego es que antes o después se va a terminar, en última instancia por la muerte. Entonces, por eso él específicamente tituló El apego y la pérdida. Entonces, en el último volumen, en el último capítulo, en la última página, escribió lo siguiente. Las relaciones íntimas de apego con otros seres humanos son el eje en torno al cual gira la vida de las personas. No solo cuando uno es un bebé, o un niño pequeño, o un escolar, sino también durante la adolescencia y los años de madurez. Y asimismo, en la vejez. A partir de estos vínculos afectivos, uno saca fuerzas para vivir y disfrutar de la vida. Y a través de lo que uno aporta, da esas mismas fuerzas a los demás. Y este es un aspecto fundamental del apego. Además de que está presente en nosotros durante todo el ciclo vital, es una relación, tiene un doble recorrido. O sea, el apego no solo es un instinto de búsqueda de cercanía, sino es un sistema que está integrado en nuestro sistema nervioso central, que fundamentalmente implica regular la distancia. Según las circunstancias, necesito estar, pero muy cerca, necesito estar en el regazo de mi madre. Pero en otras circunstancias, a lo mejor, mi figura de apego, mi pareja está en Australia,
y yo me siento profundamente apegado a ella. O sea, no es cercanía, no es aferrament. Y con esto tuvimos unas discusiones con Maite, con Esther, hasta Esther consultaste con lingüistas de la Academia de la Lengua Catalana, ¿no? Y al final fue una decisión salomónica, porque apego no es un término perfecto, pero es un término dúctil, no sé, tiene un cierto, no sé, un canto porque implica algo de afecto, entonces se aproxima más al concepto que Bowlby diseñó como attachment, ¿no? Los ingleses son los maestros del doble significado, entonces attachment puede significar muchísimas cosas. Entonces, apego es quizá el que más se aproxima, pero aferrament explica una de las conductas de apego, ¿no? Que es como el acercarse, el aferrarse, el agarrarse, ¿no? Y eso sí, forma parte del apego, pero es solo una pequeña parte. Hay otras muchas conductas de apego. El apego evitativo es otro tipo de conducta de apego. La exploración es otro tipo de conducta de apego. Entonces yo pensé, como, no sé, como discípulo de Bowlby, o sea, no, yo tengo que transmitir su concepto y entonces recurrí a la palabra que él utilizó por primera vez, que es amor, porque el apego sano es amor, pero él luego lo cambió y puso attachment, apego, porque a veces hay apego sin amor y a veces hay amor sin apego. Entonces él era muy científico y quiso ser muy preciso con los términos. Bueno, yo creo que con estos dos ejemplos, el de la regresión y luego el de todo el recorrido desde que el bebé nace hasta la vejez, creo que he transmitido un poco el mensaje de John Bowlby y que también es un poco el mensaje del libro, ¿no? Apego o amor y desarrollo a lo largo de la vida. Bueno, vamos a continuar nuestro periplo. Y en el primer volumen de su trilogía sobre el apego y la pérdida, que fue en el 69, el segundo fue en el 73 y el tercero en el 80, esto indica lo que él trabajó, años de trabajo, de investigación, hasta que se iban publicando sus ideas, ¿no? Entonces, él, por primera vez, es la primera persona que conceptualizó el apego grupal, y lo hizo de una manera muy sencilla, como la vida misma, ¿no? O sea, como la vida del día a día, ¿no? Y entonces él, sobre todo a partir de la adolescencia, ¿no? Porque en la niñez, en la infancia, en la niñez, hacen falta adultos, figuras de apego, que nos cuiden, que nos protejan, que nos den afecto, pero ya veremos en la siguiente sección de esta conferencia un poco como en la niñez hay mucho de grupo. Lo vamos a ver, ¿no? Pero quizá el apego primario sigue estando con la mamá, con el papá y con otras, ¿no?, figuras primarias de apego dentro de la familia, ¿no? Pero ya a partir de la adolescencia comienza un escenario nuevo. Las excursiones son mucho más largas en el tiempo y en el espacio. Y entonces, Bowlby dijo, durante la adolescencia y la vida adulta, una parte significativa de la conducta de apego se dirige comúnmente no solo hacia personas ajenas a la familia, sino también hacia grupos e instituciones distintas de la familia. Una escuela o una universidad, un grupo de trabajo, un grupo religioso o un grupo político, Dios los libre, o un grupo político pueden llegar a constituir para muchas personas una figura de apego secundario. Y para algunas, una figura de apego primario. Y esto lo dijo a propósito, porque a veces las relaciones de apego durante la infancia son suficientemente buenas, son suficientemente satisfactorias, pero otras veces no. Y en estos casos, un grupo escolar, universitario, de trabajo, de amistad, un grupo religioso, un grupo político, pueden compensar por esos déficits y llegar a convertirse en una figura de apego primario. Bueno, pues vamos paso a paso. Antes que correr, hay que caminar, ¿no? Entonces, yo voy a concentrarme en la cara oculta de la luna, es decir, en la cara menos conocida del apego. Es decir, hay pero miles o decenas de miles de publicaciones sobre el apego materno-filial, incluso algunas sobre el apego paterno-filial, etcétera, el apego de pareja, el apego en la psicoterapia.
pero hay muy poquito sobre el apego grupal, ¿no? Entonces, yo al presentar, al compartir con vosotros el desarrollo sano, voy a poner el énfasis en los aspectos más sociales, más grupales, ¿no?, de este desarrollo, ¿no? Entonces, indudablemente el bebé humano responde socialmente desde el nacimiento, o sea, es que esto no lo duda nadie, el reflejo de prensión, o sea, vais a un departamento de maternidad, le ponéis el dedo a un bebé y os lo va a agarrar, es decir, es que es como un deseo, como un impulso de conectar con otros seres humanos, ¿no? Pero en esos primeros meses de vida es relativamente indiferenciado. Y hay unas razones evolutivas fundamentales para ello. Porque, bueno, no me voy a extender mucho en esto, pero en el libro hay bastante de antropología, y entonces hubo un momento en nuestra evolución que al pasar un poco cuando nos íbamos ahí por las ramas, ¿no?, como otros primates, y entonces bajar a la tierra, entonces ya el empezar a adquirir el bipedalismo, ¿no?, el caminar así ya erguidos, ¿no?, que fue un proceso de cientos de miles de años. Entonces se requirieron una serie de cambios anatómicos que afectaron sobre todo a la mujer más que al hombre, ¿no? Es decir, para optimizar la marcha erguida, pues bueno, se tuvieron que estrechar las caderas. Entonces, esto quiso decir que se constriñó el canal del parto. Pero es que a veces la naturaleza es contradictoria, ¿no? Es una belleza, pero de repente te viene una tempestad que, bueno, ya puedes meter en un refugio subterráneo, porque si no, puede acabar contigo, ¿no? Entonces, la contradicción es que al mismo tiempo que se produjo esta evolución, ¿no?, de caderas más estrechas, nuestro cerebro comenzó a crecer exponencialmente, ¿no?, en relación a la tecnología, las llamadas herramientas achelenses, ¿no?, que ya son bifaces. Entonces esa complejidad hizo que el cerebro se tuviese que desarrollar. Y luego, por otro lado, necesitamos al grupo, necesitamos para nuestra supervivencia, bueno, nuestros antepasados del Pleistoceno necesitaron esa protección del grupo, pertenecer a un grupo, porque había muchos depredadores alrededor. Bueno, lo sigue habiendo, no como entonces, pero fíjate, la de niños, o sea, la de niños que mueren ahogados, electrocutados, bueno, no hablamos tampoco de los que son secuestrados, es decir, ¿no? O sea que, entonces necesitamos no solo las figuras de apego primario, necesitamos tener un entorno grupal benigno que nos proteja, que sintamos que, bueno, que en algún momento, si no está mi mamá, que yo sé que va a haber alguien dentro de ese grupo familiar o dentro de ese grupo, ¿no?, en el colegio, que me va a proteger, ¿no?, de los depredadores. Bueno, entonces, esto eran dos presiones evolutivas opuestas y contradictorias. Entonces, uno de los daños colaterales fue que la mortalidad materna aumentó mucho. Entonces, aunque, como decíamos, el bebé humano responde socialmente desde el nacimiento, pero en los primeros meses ese apego es algo indiferenciado. Quiero decir, que el bebé quiere mantener las opciones abiertas, porque si muere mi mamá y yo desde el primer día la única figura de apego es ella y ella muere, me quedo colgado, o sea, lo tengo claro, ¿no? O sea, esto quiero decir, se entiende muy directamente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la madre, incluso sobreviviendo, pues necesita los cuidados, el apoyo, ¿no?, de otros miembros del grupo, pues no sé, la abuela, las hermanas o otros miembros de la tribu, ¿no? Bueno, entonces, en esos 6 primeros meses es relativamente indiferenciado. Hay una propensión a pegarse con la mamá biológica por razones obvias, porque el bebé ya reconoce un poco, pues, a través del olfato, incluso a través del oído, porque ha oído que la mamá hablaba cuando todavía estaba ya en los últimos meses, ¿no?, en el útero, pues entonces esto lo reconozco, ¿no? Y entonces hay una propensión a acercarnos a aquello que nos resulta más familiar. O sea, esa es la tendencia más natural. Pero, como sabemos que no está garantizada su supervivencia, entonces la naturaleza, que es sabia, nos diseñó como seres apegados, pero en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, manteniendo literalmente las opciones abiertas. Y hay un momento clave en nuestro desarrollo, que es hacia los 6 meses, que es cuando el apego
aumenta en intensidad hacia una figura específica, ¿no? Que habitualmente, bueno, no necesariamente, pero habitualmente suele ser la madre biológica o la figura materna que la haya reemplazado, ¿no? Pero hay otras relaciones de apego, como iremos viendo, ¿no? Entonces, hay un motivo muy claro por el cual para el bebé, sobre todo a partir de eso, de esos 6, 7, 8 meses, cuando ya empieza a gatear, al aumentar la movilidad, aumentan los riesgos, aumenta el peligro, ¿no? Te puedes alejar. Entonces, es importante que si el bebé, que ya es más movible, capta una amenaza externa, diga, bueno, vamos a ver, no voy a estar dentro del grupo, sé que el grupo me protege, pero a ver, dentro del grupo, ¿a quién? ¿No? Entonces, necesito saber que eres tú, y entonces voy a por ti, ¿no? Entonces, como un resorte. Entonces, aumenta esa intensidad y es un periodo entre los 6 meses, 3, 4 años, que es intenso, y es cuando vemos que eso lo filmó también Bowlby con Robertson, una niña de 2 años que va al hospital, un poco el llanto desgarrador de cuando se le separa de la figura materna, ¿no? Porque es en el momento más álgido de esa relación de apego, ¿verdad? Pero a la vez en esa época comienza otro fenómeno muy interesante, que es esa, yo no diría temor, pero sí cierta precaución hacia los extraños. ¿Tú quién eres? A ver, no te conozco, o sea, me vas a causar daño, entonces espera, me mantengo un poquito, y ahí se utiliza esa como referencia social, decir, bueno, si veo que mi figura de apego te trata de una manera amistosa o que habláis animadamente, entonces, bueno, pues los amigos de mi mamá son mis amigos, ¿no? Y entonces ya esa ansiedad, ¿no?, hacia el extraño disminuye significativamente. No me extiendo, pero bueno, en el libro hablo bastante sobre ello. Bueno, voy a ahora compartir con vosotros, he seleccionado dentro de la infancia, o sea, el desarrollo de la infancia hay, pero bueno, hay volúmenes, hay enciclopedias sobre ello. Yo he extraído quizá aquellos que son más, aquellos conceptos que son más relevantes al mensaje que quiero transmitir, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea de que somos seres sociales desde que nacemos y que la naturaleza nos ha diseñado como seres apegados, hay un proceso fundamental que en inglés se utiliza el término mirroring, yo lo he traducido como especularización, de espejo, literalmente, ¿no? O sea, nos vemos reflejados en los ojos, en los rostros de otras personas. Y entonces mi mamá sonríe, me dice, ¡ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Wow! O sea, y entonces, claro, uno dice, ¡ay, es que el bebé es muy dependiente! Sí, claro que es muy dependiente, sí, vale, ya. Pero el bebé te está estimulando, o sea, ¿no? Y luego volveremos, cuando lleguemos a la vejez, volveremos a la dependencia. Entonces, es una relación recíproca. El bebé está pidiendo, pero a la vez está dando. Está estimulando a la mamá le muestra con su rostro un lenguaje, el bebé lo aprende, lo internaliza, se ve a sí mismo, por eso lo de especularización, el rostro de la mamá es un espejo, esto es fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que el bebé en algún momento se va a dar cuenta, bueno, pero tú eres muy grande y yo soy muy pequeñito, ¿no? Y es también hacia los 6 meses cuando el bebé empieza a darse cuenta que hay otros bebés. Es decir, es como decir, pero bueno, anda. Pero entonces, pensando en este proceso de especularización. Y entonces aquí viene otro concepto muy bello también, que es el de imágenes especulares gemelares. Es decir, con la mamá hay una reciprocidad, pero es un poco asimétrica. En cambio, con otro bebé es simétrica. Pero si es que eres casi como yo, pero si somos casi idénticos, por eso, ¿no? Imágenes especulares gemelares, ¿no? Este concepto en concreto, Malcolm Pines, él, bueno, fue un psicoanalista y grupo analista, él fue mi analista didacta, ¿no? Se dice. Sí, sí. Bueno, entonces, vamos ya a meternos por este sendero de desarrollo, ¿no? El desarrollo a través de las relaciones con nuestros pares, ¿no? Con los que son como más o menos como nosotros. Y ahí el juego es el principal modo de interacción en la infancia. Y bueno, comienzas el juego solitario,
¿no? Que los psicoanalistas así más tradicionales, pues como todo es sexo, pues no sé, desde darte el pecho o cualquier caricia, que bueno, sí, forma parte de un sentido de sexualidad más amplio, ¿no? Pero el problema es que nos lo tomamos a veces literalmente y entonces confundimos lo que es la sexualidad infantil con la sexualidad de adulto, y eso creo que, ¿te acuerdas cuando la conferencia de el abuso sexual en la infancia? Pues bueno, creo que ha sido una experiencia muy dolorosa para la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que no podemos imponer en los niños los conceptos de nuestra sexualidad adulta en ellos, ¿no? Ellos van por otro camino, ¿no? Hasta que llega la pubertad. Bueno, entonces al comienzo es un juego más solitario, ¿no? Lo que Freud llamaba autoerótico, pero bueno, bien. Entonces, pero ya en cuanto hablamos de interacción social con otros niños, ¿no? Se suele diferenciar entre lo que se llama el juego en paralelo, que literalmente es jugar en presencia de otros niños, ¿no? Y luego ya se pasa a un nivel más avanzado que es asociativo. Bueno, ya veo, espera, entonces empiezo a señalar con el dedo, ¿no? Y es muy bonito, también es otro concepto interesante porque el poder señalar en sus orígenes puede ser con otro niño, puede ser con la mamá, que quiero agua, quiero beber, entonces señalar. Pero es que hemos evolucionado de tal manera que ahora, por menos de nada, mira, entonces ya es una amenaza, es decir, una cosa que es tan sencilla, ¿no? Y está en todo, el término versus, que viene del latín, hacia, ¿no? Hacia, versus, es como hacia un encuentro. Bueno, ahora el versus es Kramer versus Kramer, ¿no? Kramer contra Kramer, ¿no? Es decir, cómo en estos últimos 12.000 años de nuestra existencia es que realmente, no sé si hemos conseguido tener calefacción central y inteligencia artificial, pero creo que hemos destrozado una manera natural de vivir, de relacionarnos, ¿no? Y de aprender unos de otros. Bueno, entonces, este juego en paralelo es una forma de juego individual en compañía de otros niños que actúa como un puente de transición entre las actividades solitarias y las grupales. Y aquí otro psicólogo de desarrollo, Jean Piaget, que utiliza el término monólogo colectivo, ¿no? Que es cuando estás con un grupo de niños que están jugando y entonces se hablan unos a otros y entonces tú desde fuera lo escuchas, ¡ay, pero mira! Se están relacionando, o sea, se están teniendo una conversación, un diálogo, pero te pones a escuchar más de cerca y pero no, si está totalmente inconexo, si es que no, y eso lo llamo monólogo colectivo, ¿no? Pero claro, yo cuando estaba preparando esta charla, pensaba, pero bueno, los niños, pero bueno, monólogo colectivo, Piaget sí, pero yo le invitaría a Piaget a que venga a los parlamentos que tenemos en muchos países civilizados, ¿no? de Europa o de Inglaterra, ¿no? Yo a veces veo, desde Londres, veo televisión española internacional y veo algunas sesiones del Parlamento y me quedo, pero digo, pero bueno, vamos a ver, estos parlamentarios, estos diputados y diputadas, como se dice ahora, no se dan cuenta que son un grupo, es decir, que tienen que esperar a que uno termine, que no tienen que hablar uno encima del otro y que tienen que relacionar el contenido de unos con los otros, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que incluso en los adultos, pero no en los adultos, o sea, en los políticos, que son los responsables de tomar decisiones sobre nuestras vidas. Ellos, pero un día sí y otro también, dale que te pego con el monólogo colectivo. O sea, entonces, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el desarrollo, es decir, un desarrollo sano es fundamental, es una inversión no solo en la salud mental de uno, sino en la salud de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y es que tampoco quiero pasarme, ¿no? Pero según veníamos en el taxi al Palau Macaya, yo estaba pensando, digo, bueno, este taxista, él para poder llevarme, él tiene que sacar una licencia, un carnet de conducir, claro. Y digo, y sin embargo los políticos no tienen que sacarse nada. Y ellos nos conducen, ¿no? O sea, digo, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Vamos a seguir con el juego, ahora vamos a pasar al juego cooperativo, ¿no? Ojalá, señores políticos, cooperen, que hay una cosa que se llama el bien común, el de todos, no piensen solo en ustedes, dejen el juego en paralelo y el monólogo colectivo. Bueno, discúlpame, Jaume, esto no estaba previsto.
Bueno, el juego cooperativo aumenta exponencialmente durante el 4.º año de vida, es decir, a partir de los 3 años. Y ahí me gusta decir que ahí es cuando realmente nace el grupo de pares. O sea, y ahora voy a poner un resumen que creo que va a quedar muy claro, o sea, un poco lo que os decía antes, en la segunda mitad del primer año de vida, ahora varía un poco, pero entre los 6 y los 12 meses, comienza, ¿no?, esa orientación grupal, darme cuenta que hay otros bebés, ¿no?, otros seres humanos que son aproximadamente como yo, ¿no? No iguales, pero casi, ¿no? ¿Vale? Entonces es lo que yo llamaría como la semilla del grupo de pares, ¿no? Bueno, y este grupo de pares se establece gradualmente durante el 2.º y el 3.er año, también depende un poco de las circunstancias, si van antes a la guardería o más tarde, ¿no? Bueno, hay ese margen, ¿no?, de 1 año, ¿no? A partir de los 3 años ya el grupo de pares se consolida, que es lo que decía antes, ¿no? Con el juego cooperativo, ahí nace el grupo de pares, ¿no?, después de ese embarazo, ¿no? Bueno, y luego entre los 4 y 5 años las formaciones grupales se van estructurando y entonces es muy interesante, bueno, en el patio del colegio ves, bueno, no, mira, no, ahora espera, tú esperas, ahora yo, y tú te pones ahí, y entonces, no, y nos vamos un poco como repartiendo cosas, ¿no? Ya ese grupo de pares empieza a estructurarse. Y luego hay un fenómeno precioso, entre los 6 y 7 años, que nace un sentido de equidad grupal. No, esto es un poco injusto. Lo mismo para todos, ¿no? Porque es que, ¿no?, es cuando uno dice, oye, no, mira, que Juanito se ha quedado un poquito rezagado, espera, vamos a esperarle. No se toma, tú, oye, yo tengo 7 caramelos y tú solo tienes 1, espera, toma, ¿no? Bueno, pero en fin, yo estoy hablando de un apego sano, que los que yo me formé con John Bowlby en psiquiatría de la infancia y adolescencia, y esto que estoy contando no se veía mucho, o sea, era un poco el objetivo de a ver si poco a poco vamos a esa senda de desarrollo, ¿no?, más saludable, ¿no? Bueno, entonces, al final de la infancia, la cooperación social en circunstancias favorables se ha convertido en la norma. Bien, y hay un aspecto muy importante que lo puse aquí, que empieza ya a partir del 2.º o 3.er año, que es, al darme cuenta que aunque yo necesito más a mi mamá que a mi amiguito del colegio, pero en realidad para desarrollar mi identidad, para ser yo mismo, a quien necesito más es al que es como yo, o sea, yo me voy a identificar con él, y esto por eso lo puse allí, ¿no?, que al niño, ya a partir del 2.º o 3.er año, al niño los otros compañeros son los modelos a quien imitar. Y esto hay estudios objetivos en que se ve que a partir de esa edad empiezan a imitar a otros compañeros más que imitar a los adultos. Bueno, esto en la adolescencia ya adquiere unas proporciones considerables, ¿no? Los adolescentes son más susceptibles a la influencia de sus compañeros que a la de los adultos. Y si esto no ocurriese, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero a veces me llegan a la consulta padres, el papá, la mamá, no, es que mi hija de 13, 14 es que yo soy su mejor amiga. Y, sí, entonces yo lo escucho con, no sé, con una cierta precaución, ¿no? Porque esa niña adolescente o ese niño adolescente necesita conectar con otros adolescentes, ¿no? Bueno, entonces, pensando en el apego grupal y la necesidad del apego grupal en la adolescencia, ¿no?, la autoridad del grupo de pares se manifiesta de forma poderosa y esto quiere decir que se manifiesta por encima de lo que suele considerarse la presión del grupo. La presión del grupo la tenemos todos, ¿no? O sea, yo ahora estoy, bueno, ya con los años me voy curando de espanto, ¿no? Pero cuando era más joven siempre el qué dirán, ¿no? Y entonces tenía un poco, bueno, ya ahora digo lo que quiero, pues bueno, dentro de unos límites de comportamiento y de respeto, ¿no? Pero todos tenemos una cierta presión de grupo, ¿no? Pero es que en el caso de los adolescentes puede ser devastador, o sea, por eso, es decir,
las salvajadas que están ocurriendo, ¿no? O sea, y suicidios, y bueno, bueno, eso a lo mejor en el debate podemos hablar un poco más, ¿no? Entonces, precisamente por esto, el apego grupal es un componente básico, ya lo decía Bowlby antes, cuando en 1969 él adelantó el concepto de apego grupal, ¿no? Entonces, el apego grupal es un componente básico del desarrollo en la adolescencia. Su ausencia supone un grave riesgo para la salud mental del adolescente. Ahora vamos a ver, o sea, que no es que yo se esté vendiendo aquí, no sé, como a veces se suele utilizar la expresión, venderle un peine a un calvo, no. Hay razones de peso por las cuales el apego grupal es tan importante en la adolescencia, ¿no? He hecho un pequeño resumen, ¿no? El grupo de pares ofrece cercanía, apoyo mutuo, exploración de conflictos comunes y comparación y validación de identidades, así como la posibilidad de establecer amistades íntimas, por eso lo que hablábamos antes, la intimidad, la mamá con la hija, el hijo con el papá, suele ser más madres con hijas, ¿no? La mujer es un ser más completo que el hombre a nivel emocional, ¿no? Pero bueno, hay que animar a que los adolescentes desarrollen, establezcan esas amistades íntimas y también experimentar con las relaciones sexuales y con los roles sociales, ¿no? Lo que ocurre es que y aquí sí, ya estamos hablando de una sexualidad que todavía no es la sexualidad de adulto pleno, pero sí ya es sexualidad, ya es una sexualidad con una genitalidad, con una capacidad incluso para procrear, y entonces, bueno, quiero decir, es un cambio fundamental cuando comparamos al adolescente con el niño. Lo que ocurre es que han cambiado tantas las cosas. Yo no sé qué edad tenía, vamos a ver, bueno, tampoco quiero, lo digo un poco para que suene muy genuino, ¿no? O sea, pero en mi generación, lo voy a poner así un poquito, lo voy a diluir un poco, pues no sé, yo creo, a ver qué edad podíamos tener, 14, 15 años, la primera vez que había, no sé, me parece que era una revista francesa, como un desnudo, pero era un desnudo, no era completo, ¿no?, de una mujer. Creo que es la primera vez que mi grupo de pares vimos, y ahora me dicen, me cuesta creerlo, que desde los 8 años están viendo pornografía, pero no, pornografía, o sea, que no es, que eso, más que sexualidad, es la fontanería de los genitales, y además, no sé, entonces, pero ¿qué está ocurriendo, señores y señoras? ¿Qué está ocurriendo? Tendremos que hacer algo, no sé, ¿cómo nos hemos equivocado? ¿Pero qué mundo les vamos a dejar? En fin, bueno, entonces, lo digo porque estoy hablando del desarrollo sano, pero hay peligros, hay depredadores, hay tempestades. Ojalá después de la tempestad venga la calma. Bueno, ya para concluir con el desarrollo de la adolescencia, ¿no? Porque los adolescentes tienen mala prensa, que son rebeldes, que son delincuentes, y a veces lo son. Entonces, al traspasar los límites permisibles, el adolescente necesita adultos con autoridad benigna, con quien poder relacionarse. También necesita modelos a seguir. Es decir, el adolescente necesita el grupo de pares, pero aquellos adolescentes que además del grupo de pares tienen un modelo a seguir benigno en un adulto, no necesariamente el padre o la madre, y habitualmente no son el padre o la madre, suele ser a lo mejor un maestro, un profesor, esos adolescentes se desarrollan de un modo más equilibrado, ¿no? Bueno, entonces, pero lo que suele ocurrir, y más un poco también nuestra generación, es que nos criaron a base de, no te digo yo, bueno, algunos ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, que había una estructura social bastante autoritaria, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay bastante de eso, ¿no? A veces los adolescentes se encuentran con adultos autoritarios que reaccionan con enojo e indignación moral e imponen drásticas prohibiciones externas, ¿no? O sea, los adolescentes necesitan límites, pero se tienen que negociar de una manera creativa, porque si no estamos haciendo una cosa, si al adolescente le obligamos a comportarse a través de prohibiciones externas, estamos inhibiendo los mecanismos naturales inhibitorios. Es decir, que él diga, no, esto no lo voy a hacer porque yo me doy cuenta de que no está bien.
Yo lo inhibo desde adentro. ¿Por qué? Porque si lo inhibo desde adentro, yo estoy desarrollando mi propia autoridad, un sentido de autoridad interna, que eso es una belleza, ¿no?, cuando se consigue, pero es complejo, es complejo, y a veces no tenemos el tiempo suficiente para entender la conducta adolescente y tener paciencia y negociar un poco los términos, ¿no? Los adolescentes necesitan autoridad externa, pero no necesitan autoritarismo. Y, sobre todo, necesitan desarrollar su propia autoridad, sentirse seguros en sí mismos, ¿no? Ese es un proceso crucial. Entonces hay que tener cuidado porque se puede retrasar, se puede incluso arrestar, en mi época ocurría eso mucho, se arrestaba ese proceso natural, esos mecanismos saludables de inhibición y de autorregulación apropiados para la edad. Bueno, y luego otro peligro, el autoritarismo puede fomentar respuestas extremas de rebeldía o sumisión, al tiempo que debilita la formación de un sentido de autoridad interna. Bueno, y esto lo digo, que hay miles de ejemplos, ¿no? O sea, a veces hay adolescentes que se comportan como borregos, ¿no? O sea, y, por ejemplo, Hitler, eso lo explotó de una manera vil, ¿no? Porque esa necesidad como de conexión, de apego grupal, de autoridad, entonces él reclutó las llamadas juventudes hitlerianas, ¿no? O sea, entonces, bueno, esa sumisión, ¿no? Pero luego a veces, pues bueno, pues esos grupos que se forman, esas bandas agresivas con cuchillos que van por ahí pegando navajazos, ¿no? O sea, quiere decir que puede ir en un sentido de sumisión o en un sentido como de rebeldía y agresión brutal, ¿no? Con resultados nefastos. Pero bueno, este es un periodo muy delicado de la vida, es un periodo precioso, pero que tiene riesgos y bueno, y a veces también, a mí siempre me gusta cuando trabajaba con padres que decían, yo ya no puedo, a mi hijo, vamos a ingresarlo en un hospital, porque entonces era un poco invitarles a ver su propio proceso de adolescencia, ¿no? Y bueno, en el debate hablaremos un poco más de esto. Voy a terminar esta fase de la vida con una frase que me encanta, ¿no? O sea, la adolescencia comienza con la biología y termina con la sociedad. Bueno, todo esto está en el libro, o sea, no os podéis sacar fotos de todo lo que queráis, pero no estéis, o sea, qué decir. Y bueno, y en cualquier caso, o sea, día de mañana, o sea, cuando en vuestras propias publicaciones o cosas, o cuando lo contéis a vuestros colegas o amistades y tal, siempre la satisfacción de uno es decir, bueno, pues mira, esto lo escuché ahí en el Palau Macaya y tal, ¿no? Tras la presentación de director de la Fundación CaixaBank y tal, pues tuvimos una charla, bueno, o sea, que un poco ese sentido como de conexión, ¿no? O sea, como de una situación que fundamentalmente esto es una situación grupal y como dije al comienzo en ese catalán que me da vergüenza, pero bueno, lo tengo que decir porque soy sincero, ¿no? Y Cataluña es un poco como mi segunda casa, ¿no? Y venimos aquí muchas veces de vacaciones y entonces hablé con el corazón, ¿no? Pero, bueno, me da un apuro, o sea, en fin. Entonces, no, o sea, que sintamos que somos parte de un grupo, de una comunidad, aunque sea muy temporal, ¿no? Hora y media, 2 horas, pero bueno, que quede adentro la experiencia, que la podamos considerar como una experiencia positiva, que cuando tengamos esa especie de dicotomía entre la esperanza y la desesperación, podamos elegir la esperanza, ¿no? Bueno, y gracias por referirte a ello, Jaume. Bueno, vamos a seguir, ahora viene una fase que esta es, yo a veces me acuerdo mucho, ¿no? Vale. Bueno, ahora en teoría ya teníamos que ser adultos, pero en un momento. El desarrollo no se debe forzar o apresurar, ¿vale? Cada persona debe ir a su ritmo dentro del contexto familiar y sociocultural donde le toca vivir y crecer, ¿no? Y entonces ahora, sobre todo en estas últimas décadas, pues uno se encuentra pues, que a veces hay personas, pues, no sé, hijos, sobrinos, que bueno, ya no son adolescentes, pero les preguntas y te dicen, no, yo tampoco, no soy adolescente, pero tampoco soy adulto. Y entonces un psicólogo del desarrollo estadounidense, Arnett,
él pues tuvo esa genialidad y él decidió acuñar, no solo se acuñan monedas, también se acuñan conceptos, ¿no? El concepto de adultez emergente, ¿no? Bueno, pues ya vale, ni adolescente ni adulto, adultos emergentes, ¿no? Bueno, entonces, indudablemente los adultos emergentes tienen mayores responsabilidades, identidades más claras y exploraciones más profundas que los adolescentes, pero aún no están del todo presentes los requisitos definidos convencionalmente por la sociedad respecto a los roles típicos de un adulto. Hubo otro psiquiatra y psicoanalista del desarrollo, Erik Erikson, que él, pues tuvo que salir huyendo porque si no Hitler lo habría llevado a algún campo de concentración, a las cámaras de gas, y entonces emigró a los Estados Unidos. Y él habló en esta etapa de la vida de una dicotomía entre la intimidad y el aislamiento, ¿no? Veíamos cómo en el adolescente ya empieza a tener esa necesidad de unas relaciones ya, unas amistades más íntimas, ¿no? Esto ya va tomando cuerpo en el adulto emergente, el adulto joven, ¿no? Entonces, yo prefiero, es un término muy tradicional que yo os recomendaría leer a Erik Erikson. Otros autores más contemporáneos han acuñado el término de autoexpansión, ¿no? Entonces yo lo pongo, un poco la dicotomía estaría entre el ensimismamiento y la autoexpansión. La autoexpansión es un término que la primera vez, a mí me pasó, ¿no? La primera vez que leí sobre ello dije, anda, ¿esto qué? Autoexpansión, como que uno, no, pero un momento, no es que uno, me quiero autoexpandir, no, es la incorporación de los demás dentro del propio yo. Ese es el concepto en sí. La mejor manera de describirlo la he encontrado en un poeta español, guipuzcoano, para más señas, Gabriel Celaya, uno de los guerreros que sobrevivió en la época de la dictadura, era muy complicado, y él consiguió mantener una actividad muy creativa. Él era ingeniero, pero él dijo, yo creo que puedo contribuir más a la sociedad como poeta que como ingeniero, ¿no? O sea, y entonces, y yo cuando leí este poema, digo, pero si eso es la autoexpansión de los adultos emergentes, ¿no? Y decía él así, hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando, canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Gracias, Gabriel Celaya. Eso es la autoexpansión. Bueno, vamos, no, es que es verdad. O sea, es que a veces somos un rollo los profesionales, parece que a veces son como debates entre nosotros mismos, que no. Nuestro lenguaje tiene que ser amable, tiene que ser atractivo, como una buena comida, ¿no? Geroni, como la de hoy, ¿no? O sea, con la butifarra catalana, que es deliciosa, ¿no? O sea, entonces, no, que uno saboree, que sea un ágape, ¿no? Que no sea engullir, ¿no? O sea, disfrutar, ¿no? Con otros, ¿no? Entonces, bueno, a esto es a lo que voy. Bueno, entonces, esto llega ya a una fase, yo creo que ya, no sé, madura, completa, integral, ¿no? Con lo que a mí me gusta llamar la adultez plena, el adulto pleno, ¿no? Vamos aquí. Y esto lo aprendí de un colega que él es sociólogo, psicoanalista y grupoanalista, que se llama El Hopper, que trabaja en el London School of Economics, y él dijo, la madurez adulta debe incluir necesariamente el desarrollo de la capacidad y de la voluntad de asumir el papel y el estatus de ser un ciudadano con todos sus derechos y sus obligaciones. Como no tengamos esto presente, sí, pero no. ¿Somos adultos? No. Tenemos que ser parte de un grupo, tenemos que ser parte de la sociedad, contribuir a ella, y la vamos a necesitar. En momentos cuando estemos enfermos y cuando a lo mejor pues, hayamos perdido a nuestros familiares, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores, ahí es donde vamos a necesitar ese apego grupal, representado por las instituciones, sean sanitarias o de otro tipo, ¿no? Bueno, y aquí viene un concepto
yo me enamoré de este concepto, es que me enamoro con mucha facilidad, pero bueno, que es el concepto de ciudadanía íntima, que es un concepto que viene de la época de los hippies, ¿no? Del año 69, y es Bloomer, la traducción es mía, ¿no? Pero yo creo que no está mal, ¿no? Está en el capítulo de adultos del libro, digo. ¿Con quién vivir? ¿Cómo gestionar y cuidar el propio cuerpo? ¿Cómo relacionarse con personas de otro género o de otra orientación sexual? ¿Cómo criar a los hijos? ¿Y cómo tales acomodos están vinculados a la pertenencia a comunidades y a grupos dispares y complejos? Una realidad que irremediablemente crea sus propias tensiones y divisiones. El conflicto, las tensiones, las divisiones forman parte de la vida y se manifiestan especialmente en la etapa adulta, ¿no? Y por eso, como tareas del desarrollo hay muchas, pero me ha gustado seleccionar estas, ¿no? Abordar y aceptar la diversidad en su sentido más amplio. Y otra vez, es un poco con eso, ay, mira esto, quiero jugar con esto, pásame la pelota. No, no, no. Como no hagas lo que yo te digo, como no pienses como yo, te meto en la cárcel. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces con esto lo mismo, diversidad es como, si vienen, esos que vienen la patera, que son inmigrantes, ilegales, pero bueno, vamos a ver, pero seremos brutos, llamamos ilegales a unas personas que en el ambiente en el que están, la vida es insufrible y vienen por su propia supervivencia. Ya eso lo llamamos ilegal. Al derecho a la vida lo llamamos ilegal, pero menuda desfachatez. Perdón, me estoy emocionando, pero es que nos tiene que quedar claro que esas personas no son ilegales, que son como nosotros, que tienen los mismos derechos, y eso tenemos que aceptar. Y lo que me gustaría, no quiero entrar tampoco un poco en la semántica, porque antes ya me he metido en camisa de 11 varas con lo de Aferramant, que no es lo que Bowlby quería decir, por eso prefiero amor, me gusta más amor que Aferramant. Vamos a ver. Diversión y diversidad tienen el mismo origen. Tenemos que aprender a disfrutar, a divertirnos con la diversidad. Ahí lo dejo, ¿vale? Tarea de adultos. A lo mejor cuando somos más jóvenes todavía no nos damos cuenta, pero como adultos, esa es una de las tareas o desafíos del desarrollo en la etapa adulta plena. Y luego también me gustaría decir, bueno, esto ya es más obvio, ¿no? Asumir responsabilidades, compromisos y obligaciones a largo plazo. Para un adolescente, el futuro a largo plazo es dentro de 3 minutos, ¿no? Y ya soy otra persona. Estoy dando vaivenes. No, el adulto tiene que estar más sosegado, más sereno, más reposado, tener esa especie como de visión más a largo plazo, ¿no? Responsabilidades, compromisos y obligaciones a largo plazo, incluidas las grupales, y como decía antes, para beneficio propio y para beneficio de la sociedad. Yo creo que esta me la tengo que saltar, porque es que si no se va a notar mucho que... Es que me toca estar en esta etapa, es ya esa etapa en la que ya... Claro, ya has cumplido los 60 y ya, sí, eres adulto, pero ya sé, un adulto tardío, ¿no? He puesto no sé, y tal. Y entonces se va a notar mucho que hablo a mí mismo, entonces... Bueno, muy rápido, vale. Bueno, entonces ya, claro, uno ya deja de estar en el centro del escenario de la vida, ¿no? O sea, el jefe del servicio, como decías, ¿no? O del no sé qué, de los servicios de psicoterapia públicos, servicios públicos de psicoterapia, Reino Unido, bueno, no, ese ya se acabó, ¿vale? Entonces ya uno deja de estar en el centro del escenario y empieza a encarar, hombre, todavía uno no es viejo. No, pero no te creas mucho que te diga, es que estás como un chaval. No, tampoco es eso, ¿no? Vale, entonces, encarar que va a venir la vejez, ¿no? Y esto puede ser una experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, tareas del desarrollo, ¿no? O sea, hay pérdidas, ¿no? En esa transición, ¿no? Entre la etapa adulta plena y la vejez, bueno, uno empieza a darse cuenta de que hay pérdidas, ¿no? De que, bueno, ya queda menos de lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Y entonces esa tarea del desarrollo va a consistir en elaborar y superar las pérdidas. Y esta es una etapa en la que, bueno, pues no sé, ya, pues los padres pues mueren,
¿no? Los padres, otras figuras de apego, la pérdida del estatus, la disminución de la productividad intelectual y económica, el aumento del riesgo de enfermedad y el duelo por las expectativas no cumplidas durante la etapa adulta. O sea, es una tarea que vamos a ver, son tareas que nos tenemos que tomar en serio y son muy características de esta etapa, ¿no? Bueno, y luego, claro, le estamos dando un enfoque grupal, indudablemente, ¿no? O sea, renegociar la entidad grupal, o sea, ya no puedo ser el presidente del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid, y entonces, bueno, pues no sé, entonces ya, pero sigo siendo socio, sigo teniendo, ¿no?, una membresía, membresía grupal, ¿no? O sea, entonces ya no puedo ser el director del, no sé, del comité directivo de mi hospital, ¿no? Pero bueno, pero pero ahora sí, pues entonces un poco, o me uno al grupo, a la asociación de antiguos alumnos, o sea, quiero decir, entonces es un poco renegociar esas identidades grupales, porque seguimos teniendo la necesidad de pertenencia y conexión grupal, y si no nos vamos a aislar y va a ser una vejez complicada. Entonces, en esta etapa tenemos que poner la base de lo que va a venir, que puede ser muy bonito, o sea, ya veremos ahora, ya os contaré. Bueno, todavía no os puedo contar, pero bueno, me gustaría contaros, cuando me invitéis dentro de 10 o 15 años, me gustaría contaros esto, ¿no? Bueno, entonces, renegociar la identidad grupal, las esperanzas, expectativas y objetivos respecto a los nuevos desafíos que se avecinan, así como lidiar con cuestiones intergeneracionales, ¿no? Bueno, bien, vale. Hay muchos conflictos a veces, ¿no? Porque, pues eso, cuando a mí todavía no me ha tocado ser abuelo, ¿no? Pero ya me voy empezando a preparar, ¿no? El hijo mayor se casó el año pasado, bueno, entonces ya nos ha dado así algún preaviso. Entonces, claro, un riesgo es decir, no, como yo tengo más experiencia, yo sé mejor que tú, como, ¿no? Tal. Entonces ya ahí puede haber un conflicto intergeneracional, etcétera. Bueno, y otros muchos, ¿no? O sea, bueno, esto es característico también de esta etapa, ¿no? Y por supuesto, esto sí que es inevitable y como hagamos la vista gorda, luego nos podemos llevar sorpresas, ¿no? O sea, tomar una mayor conciencia de nuestra propia mortalidad. Ahora a mí en concreto, por eso decía, es que esta etapa me cuesta porque es que me pilla de cerca por todos los lados. Pues hace un par de meses se murió mi hermano y era más joven que yo, o sea, y bueno, entonces estoy un poco en una situación de duelo y tal, ¿no? O sea, y es difícil, porque si te muere un padre es doloroso, pero bueno, es ley de vida, ¿no? Pero cuando se muere una persona más joven que tú, te descoloca un poco, ¿verdad? Y bien, entonces como decían, cuando las barbas de tu vecino, de tu hermano veas pelar, pues bueno, o sea, es importante tomar conciencia y empezar a prepararse, ¿no? Y ahora vamos a ver para qué nos tenemos que preparar y vamos a pasar a la siguiente etapa ya para terminar, para entrar en el debate. Bueno, la vejez. Esto es muy importante, o sea, no es los mayores de 65, la tercera edad, no. La edad cronológica va por un lado y la edad funcional por otro. O sea, hay personas que tienen 70 años y que son viejos y otras personas que tienen 85 y corren maratones, ¿no? O sea que, bueno, pero aquí hay un concepto que es el de edadismo, que es discriminar a una persona simplemente por su edad, ¿vale? Ya está, ya eres un ciudadano de segunda clase, ya está, ¿no? Vale. Y en esto, mira, yo, es que no me canso de decirlo, lo voy a decir a ver si hay algún político que... No sé, vamos a ver. Sé que hay una ley de dependencia, llamada de dependencia, entonces, sí, que es un avance, es decir, personas que puedan necesitar cuidados y tal, que tengan acceso a ellos, ¿no? O sea, eso es el apego grupal, ¿no? Que vivan solas, normal. Pero el término, ¿por qué ese término? Es hablando del niño, ¡ay, qué dependiente! O sea, el término, como decía Bowlby, como regresión, dependencia, son términos peyorativos, tiene una connotación peyorativa. Es como, ay, dependes, mira, dependes de mí, ay, mira, te voy a dar, mira, yo aquí, pues mira, bueno, pero claro, de todos los ciudadanos, pero bueno, es como si tú créete que te lo doy yo, ¿no? A veces escuchas a políticos y, nosotros vamos a la ley de la dependencia y tal, ¿no? O sea, pero vamos a ver, le estás diciendo a ese señor que no vale para nada, o sea, a mí que me den, pues mira, no lo quiero, o sea, no lo quiero, ya... ¿Por qué no la llamamos ley de gratitud? Y esto lo digo pensando en la infancia también. Si a los niños
ellos oyen, no, es que hay una ley de dependencia y tal, y no sé qué, ay niño, no, ay, qué molesto eres, vete de aquí y tal. No, tenemos que ser más amables. Si un niño aprende, mira, mamá, ¿por qué se dice ley de dependencia? Pues porque es un trasto que lo tenemos que dar encima y tal. Y si en vez de decirle eso se le dice, mira, es una ley de gratitud, va a aprender, esa persona, ese abuelo, ha estado contribuyendo toda su vida para que yo me encuentre en una sociedad mejor. Ha estado contribuyendo con su trabajo, con su compromiso, con sus obligaciones, con sus responsabilidades, con sus impuestos, para que tengamos una sociedad mejor. Entonces, ahora, mira, te vamos a cuidar, pero por gratitud, no por dependencia. Y esto es muy importante, tenemos que cambiar la manera de pensar. Ya lo digo en serio, ¿no? Y disculpadme que leve la voz. A mí me gustaría que hubiesen venido políticos y que escuchen esto, y a lo mejor a alguno se le ocurre. ¿Vale? Será la misma ley, pero ya... no sé, es que tiene una implicación. Si tú dices, mira, te estoy agradecido por todo lo que has hecho, tenemos que estar agradecidos a nuestros mayores. Y lo que ha ocurrido en lo de la pandemia del COVID me parece dantesco. Las residencias de personas mayores se han convertido en tanatorios. No quiero seguir. Bueno, en esta etapa, la reminiscencia y la revisión de la vida. Para que uno pueda mirar los ojos claros de la muerte, uno tiene que decir, vamos a ver, esta es mi vida. Yo soy esto. Porque hasta entonces hemos sido como un potencial, nos estamos... es como un llegar a ser, como un llegar a ser, como un llegar a ser. Pero ya hay un momento en que ya esto es lo que soy. Ya no voy a ser más, ¿no? Bueno, entonces hay un proceso que se llama recordar las cosas que hemos hecho, dar sentido a nuestra vida, aceptar los fallos y conectar todo eso. Eso es lo que se llama un concepto muy bonito también, que es el de la autocontinuidad, ¿no? Integridad o autocontinuidad. Entonces, tomar conciencia de haber realizado muchas de las posibilidades que se presentaron en la vida y sentirse satisfecho. Cuando no se consigue eso, cuando dice, me arrepiento de esto, la de oportunidades que he perdido, hay un riesgo, que es el de la desesperación. Jaume, el de la desesperación. Este es un riesgo. Y tenemos que saber prevenirlo, ¿no? Entonces, ocurre cuando miramos hacia atrás con pesar, cosas que se han hecho mal o se han dejado de hacer, y sentir que se han perdido oportunidades importantes y no se han logrado los objetivos existenciales. A mí me gusta utilizar este término, ¿no? Pero bueno, eso se puede trabajar, se puede ver porque hay un contexto, hubo trabas en el desarrollo, hubo esas prohibiciones externas, etcétera, etcétera. Uno puede entender eso y entonces una narrativa que sea más benigna y que a uno le ayude a aceptar su propia vida como la ha vivido. Y luego lo que queda por vivir, pues intentar disfrutarlo. ¿Y cómo se puede disfrutar? Ahora os voy a dar otro regalo, que eso lo dijo una filósofa, una de mis favoritas, Simone de Beauvoir, una filósofa existencial francesa. En esta etapa, pensando también en el grupo, ocurre algo. Yo recuerdo en Londres algunos de nuestros mejores amigos, bueno, tenemos unos amigos que eran de un poco de la generación de mis padres, pero eran muy amigos, ¿no? Ellos nos decían, es que todas las semanas alguien de nuestra generación se muere. Entonces ese grupo de pares va menguando, ¿no? O sea, entonces a medida que te vas haciendo mayor, o sea, resulta que de tu generación cada vez van quedando menos, ¿no? Y esto es una pérdida también importante a tener en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, la necesidad del apego grupal es obvia, porque entonces uno ya a veces todavía no, o sea, todavía tiene capacidades para cuidarse, pero quizá no del modo como se puede cuidar en la etapa adulta. Y entonces cuando ahí necesitamos las instituciones, unas estructuras sanitarias y sociales decentes que a veces no tenemos, ¿no? Y luego, para terminar, hay un concepto muy bonito que es el de madurez existencial. Y como hice antes con Gabriel Zelaya, ahora Simone de Beauvoir, un poco para que veáis cómo... Es lo que quería transmitir, o sea, el apego forma parte de nuestra vida, nuestro sistema de apego siempre está activado, o sea, se manifestará de maneras distintas. Entonces, la mejor manera de aprender no es el rollo que podamos decir los psiquiatras o los psicólogos del desarrollo, no, es la vida misma, es leer, no sé, en poetas, en profesores, en filósofos, ¿no? Y fijaros lo que decía Simone de Beauvoir. Ella
dijo que en la vejez solo hay una solución, y esta consiste en seguir persiguiendo fines que den sentido a la existencia humana, como la dedicación a otras personas, grupos o causas, así como al trabajo social, político, intelectual o creativo, ya que nuestra vida solo puede tener auténtico valor en la medida en que atribuimos valor a la vida de los demás. Gracias, Simone de Beauvoir. Me gustaría acabar con esto, pero me vais a permitir. En estos momentos en el mundo están ocurriendo atrocidades, no quiero referirme a ninguna en concreto, aunque yo creo que todos lo tenemos en mente. O sea, aquí tenemos a Carme, a Esther, trabajando por sacar adelante a la infancia, y me gustaría decir una cosa: una infancia buena es para toda la vida, porque eso lo hemos internalizado, y eso lo vamos a llevar hasta la vejez, y entonces vamos a poder hacer lo que decía Simone de Beauvoir, y vamos a poder seguir perteneciendo a grupos, y despedirnos, y quedar en nuestro legado, ¿no? A lo mejor, no sé, nuestros libros. O sea, a mí me mitiga el dolor existencial de darme cuenta de mi mortalidad, de decir, bueno, pues, pero dentro de pues no sé, bueno, 50 años, cuando ya no esté aquí, pues, no sé, decir, pues, alguien estará leyendo, o no sé, o a lo mejor o viendo los vídeos, no sé, es el querer transmitir algo. Había, en la generación anterior, no me detuve en ello, pero había un concepto que es el de generatividad, ¿no?, que ocurre un poco ya cuando ya uno tiene la suficiente madurez, que es transmitir a otras generaciones un poco nuestras experiencias, nuestros conocimientos, ¿no? Que eso pueda permanecer cuando ya nosotros no estemos aquí, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora es muy atroz, porque en concreto, bueno, yo he seguido un poco las noticias. Hay un lugar en el Oriente Próximo en el que me han dicho que hay más de 1 millón de niños, o 1.100.000 niños, que durante los últimos 9 días han sido víctimas de bombardeos. O sea, a mí, no sé, yo no lo entiendo. O sea, el terrorismo a mí me parece una salvajada, pero hay que entender. Yo escribí un artículo en La Vanguardia este fin de semana, lo titulé Terror y trauma no resuelto. Como no aprendamos eso, como no aprendamos que el trauma no resuelto puede dar lugar a violencia, a masacre, se va a generar un círculo vicioso, ¿no?, de violencia y destrucción. Y entonces a mí lo que me gustaría es dar un mensaje de esperanza, un círculo virtuoso, y entonces esa idea, una infancia buena es para toda la vida. Una infancia traumática, con ayuda, con nuevas experiencias, con nuevas figuras de apego, se puede corregir, ¿no? Entonces, en eso tenemos que trabajar juntos, ¿no? Entender el trauma y ponerle remedio a ello. Por eso me gustaría terminar, bueno, 1 minuto, 2 minutos, como gesto de que ahora, como grupo, compartamos un silencio, cada uno con nuestros pensamientos, con nuestras preocupaciones, con nuestros deseos, con nuestra esperanza, y compartir ese momento, que sea un silencio poderoso. Y a partir de ese silencio, me gustaría que participéis activamente en el debate. Muchas gracias.
Bueno, pues pasados los 2 minutos, en primer lugar, gracias Arturo. Yo creo que hemos podido hacer un recorrido importante por las diferentes etapas de la vida y la importancia del apego. Y a mí se me han quedado muchas cosas, pero sobre todo me quería preguntarles a Carmen y a María, ¿qué os parece? O sea, de todas las etapas que hemos estado hablando, ¿no? Me preocupa muchísimo el tema de la adolescencia, ¿no? Sí, es que es lo que yo estaba pensando todo el rato. Bueno, yo tengo que confesar que ya conocí algo del libro, y me pareció genial. Pero, bueno, aparte de agradecerte, Arturo, que me hayas invitado, que es un honor poder estar sentada aquí, a mí me ha hecho pensar muchas cosas entre mi práctica como psicóloga clínica en un CESMIC y actualmente en la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada y también en la Federación a nivel de España. Claro, a mí lo que me preocupa mucho es, porque hablabas de apego positivo, pero hay toda una serie yo estoy viendo, de malas interpretaciones del apego. Se están confundiendo el concepto de apego, porque un buen apego es el que permite que uno se pueda diferenciar como persona. Y actualmente yo pienso que se está confundiendo el apego con un enganche que no permite el individualizarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿O qué es lo que yo estoy viendo? Y lo hablo siempre desde la perspectiva de donde me manejo, ¿no? Que un poco me parece que es donde tú también te manejas. ¿Qué es lo que veo? Veo que no hay empatía. A mí lo que más me preocupa es la falta de empatía. En una jornada que hicimos en el Colegio de Psicólogos, yo hablaba de la banalización del mal, ¿no? Y porque están saliendo los agresores sexuales menores de edad. Arturo decía a los 8 años, pues es que no hay control, no hay control. Pero a mí lo que me preocupa es que en una red de pederastas que cayó hace unos años, los Mossos de Escuadra preguntaron a un menor que cómo se le ocurría tras enviar en el chat del WhatsApp violaciones de bebés. Y la contestación dijo, es que es muy divertido. La empatía cero de la que nos habla Cohen, ¿no? Es decir, ahí yo creo que es una cuestión que es muy importante poderlo trabajar. Y otra cosa que me ha gustado mucho cuando tú hablabas de autoritarismo, pero yo creo que no hay que confundir autoridad de autoritarismo. Un papá no es un amigo. No, un amigo lo eliges. El papá te ha caído en suerte y la mamá también. ¿Te gusta o no te gusta? Pero no lo has elegido. Entonces eso del coleguismo mal interpretado, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que se está incrementando las agresiones de adolescentes a los papás. Se está disparando. Y otro punto que me ha parecido como muy interesante es el tema de que nos hablabas de cómo determinadas manipulaciones de gente joven, ¿no? Tú hablabas de los nazis, de Hitler, pero aquí también hay grupúsculos, hay bandas organizadas y cada día lo podemos ver. Y entonces dices, líderes negativos a los que se someten después de una serie de cosas, ¿no? Es como muy curioso, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la importancia de transmitir una buena crianza en un apego seguro. Eso es importante. Y la prevención, y la detección y la prevención. Y eso yo creo que tanto pediatría como la escuela, que son los que están en primera fila, son los que mejor lo pueden detectar. Y ya para terminar, y no alargarme más, bueno, pues yo ya estoy en la tercera edad, un poquitín pasada, y entonces es cierto, no depende de la edad, sino de cómo organizas tu vida, ¿no? Y la importancia que es poder hacer actividades sociales, porque es un valor. Porque como tú decías, cada vez vas más a entierros que a bodas, ¿no? Y se te van muriendo los amigos y te quedas sin historia, porque los que tienes al lado no conocen tu historia. Y eso es importante, ¿no? Bueno, María, perdona,
que ya he hablado mucho rato, no sé si querías decir tú algo. ¿Qué te parece, María? No, que estoy muy de acuerdo contigo y pienso que en parte la importancia del apego grupal, como decía Arturo, en el sentido de que mucho de lo que la sociedad nos presenta es como que lo mejor es el individualismo, ¿no? Que se ha perdido muchísimo el sentido de comunidad. Yo vengo de una zona, o sea, de Latinoamérica donde la comunidad todavía es muy importante. O sea, y eso comparando con Londres es que hay un abismo enorme. Yo he trabajado mucho con gente mayores, ¿no? Más de 65 años, llevaba grupos y el aislamiento y la soledad es enorme porque no se ha constituido, o sea que ese sentido de comunidad, de grupo. Entonces la gente vive muy aislada, los hijos a lo mejor no visitan a los padres sino una vez al mes, o sea que es un poco un sistema muy diferente porque diríamos lo que se valora es que una persona sea autónoma, independiente, pero no podemos ser independientes, somos interdependientes y en eso radica la fuerza del grupo. A veces yo me fijo mucho acá en España que veo que hay muchos grupos de personas mayores que se reúnen, que le ves hablando, que están en los bares, que están... Y eso para mí es muy valioso, el hecho de que la gente pueda seguir confiando en el grupo, que es de donde viene la fuerza de poder, diríamos, de ser humanos. Sería un poco, ¿no? Como donde no llega el apego primario, donde el apego secundario puede ejercer, ¿no? Y puede, bueno, generar las expectativas o cambiar el futuro, ¿no? De construir una sociedad más individualista, ¿no? Y más con pocos valores, ¿no? Que no es equitativa, que no es justa, a poder construir una sociedad realmente justa, equitativa, donde uno se pueda desarrollar de una forma independiente, ¿no? Pero aquí parece que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Cuando he nombrado el edadismo, de que continuamos con aquellos grupos de población, ¿no? Que no nos sirven, ¿no? No nos sirven para la productividad o para la actividad principal, ¿no? Que serían la gente mayor, la vejez y la infancia. Y volviendo al tema de la adolescencia, un poco eso que decía Arturo, que cómo uno de alguna manera, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, nos reflejamos en lo que es el ambiente y si nos fijamos qué es lo que la sociedad está ofreciendo en este momento, tantas guerras, tanta violencia, diríamos, eso es lo que la gente joven está de alguna manera recibiendo también, ¿no? Porque con la globalización, con el que podamos estar enterados de todo lo que sucede en el mundo, uno mira los programas de la tele y la mayoría son violencia, o sea, que eso es lo que de alguna manera se repite en las relaciones con las personas. Pensamos que eso es lo normal, porque lo normal es la norma del grupo. El grupo establece la norma de la cual el individuo de alguna manera se desvía, pero si la norma es la violencia, eso es lo que va a estar reflejado en la sociedad. Claro, pero fíjate que tú estás viendo el telediario, ves horror sobre horror y continúas cenando tranquilamente. Lo de la empatía que yo comentaba, ¿no? Es decir, hay como una especie de película, ¿no? De insensibilización, como que a mí me parece peligroso, ¿no? Y cara a la infancia y a la adolescencia se le está transmitiendo una película donde los sentimientos no son conscientes de que hay un ser humano que está padeciendo y que les está pasando magras. Es como una película, por lo tanto no hay empatía. Mira, resulta divertido y continuamos comiendo. No nos da un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Y cómo combatimos esa inmunidad al dolor? Ahora que se está escuchando, cuando hablabas de la violencia perpetrada por adolescentes, tradicionalmente parece ser que eran los adolescentes varones los violentos, pero en esta última semana me han llegado varios casos en los cuales, bueno, en un colegio, una chica de
14 años, le dio una paliza a otra, la agarró del pelo, la tiró, y había otras chicas filmando, o sea, grabándolo con el móvil. Y en otro lugar, no quiero decir los lugares para tampoco, pero todo ha sido dentro de España, ¿no? O sea, en diversas comunidades, de que una banda de adolescentes, chicos y chicas, le dieron una paliza a una persona que pasaba por allí, que era un adulto, que tenía como unos 40 años, pero lo torturaron prácticamente, y las chicas participaban, unas aplaudían, otras participaban en Entonces yo no sé, es algo... necesitamos cambios estructurales, pensando en tu pregunta, necesitamos cambios estructurales, necesitamos una educación más benigna, necesitamos empoderar a los maestros, que ellos juegan un papel clave, de alguna manera son un poco... a mí me gustaría ver un parecido entre psicoterapeutas, o sea, porque no podemos poner, por ejemplo, a mí me gustaría, o sea, es decir, hablando lo que mencionaba antes del Oriente Medio, ¿no? Pues si pudiésemos poner en el diván, ¿no? en un grupo de terapia, ¿no? Por un lado los terroristas de Hamás, por otro lado el gobierno de Israel. Bueno, es que necesitan terapia colectiva, eso es necesario, necesitamos una terapia colectiva, ¿no? Eso es. Pero que eso no va a ocurrir, o por lo menos, no sé, no creo que... Me gustaría equivocarme, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir, por proponerlo, o sea, yo desde luego, si hay voluntad, o sea, a mí siempre me ha gustado proponer el que cada uno aportemos desde nuestra profesión o desde nuestra disciplina, ¿no? O sea, es decir, que nos podamos reunir profesionales de la salud mental, con educadores, con políticos, ¿no? Y reunirnos y pensar y diseñar algo que sea útil para todos, que sea útil para la sociedad, ¿no? Eso sería un poco un escenario óptimo, ¿no? Pero quizá una cosa más realista sería ir a la base, ¿no? Y la base es la formación de los maestros, es decir, que los maestros en su currículum, ellos que sepan un poco de qué va el apego, o sea, que entiendan que el apego es una necesidad tan básica como el alimento, ¿no? Y que se den cuenta que cuando los niños presentan problemas, que a lo mejor no son esos castigos o que necesitan, sino necesitan un poco entender qué está ocurriendo y entonces saber ayudarles a reenfocar esto, ¿no? Y entonces, y que les ayuden a incorporarse al grupo, ¿no? Que a lo mejor al comienzo va a ser difícil, como ocurre también con familias adoptivas, que se llevan las proyecciones de todos los tormentos del pasado, que eso lo entiendan, ¿no? Y que sepan tener paciencia. Entonces, la formación de nuestros maestros es fundamental, pero también la formación de nuestros políticos. Oiga usted, tiene que pasar un test, o sea, un test puede ser de estas respuestas múltiples, a ver, no sé, y el apego, ¿cuándo termina? A, pues a los 6 meses, B, en la pubertad, etcétera, ¿no? No termina nunca, ¿no? O sea, que sepan, que entiendan de qué va, ¿no? Yo recuerdo tampoco voy a decir, o sea, en un gobierno regional, en una de las comunidades autónomas, me pidieron, por favor, crear una nueva ley de salud mental, ¿no? Que eran como un tocho, como de, no sé, 100 páginas. Me lo leí entero y dije, bueno, en las 100 páginas no aparece la palabra apego. Entonces, vamos a ver, si es uno de los pilares de la salud mental, y entonces, vale, entonces se propuso esto, ¿no? Es un grupo, pero que era un grupo que, por eso digo, no quiero dar detalles, ¿no? Que estaba en minoría, y entonces del otro grupo, el que tenía el poder, dijo, no, eso la pega, eso es cosa de mamás y bebés, eso no, aquí no, estamos hablando de, ¿no? Salud. Entonces ahí voy a la educación, ¿no? Y bueno, quiero decir, nosotros no tenemos mucho poder, tenemos quizá una autoridad moral y bueno, pues entonces intentar conocernos, colaborarnos, o sea, reuniones de este tipo, no sé, quiero decir, lo que siento es que no tenemos excesivo tiempo para que participen todos, ¿no? Pero lo ideal sería, a mí me gustan mucho lo que se llaman
digamos, jornadas de relaciones de grupo, ¿no? En la cual hay una presentación, pero luego se divide, ¿no? Al grupo grande se le divide en grupos pequeños, ¿no? De, no sé, a lo mejor 12, 15 personas, y luego hay, ¿no? Como una asamblea y todo esto, ¿no? Entonces, ese tipo de... Había un visionario, un grupo analista, que se llama Pademare, que él decía, porque yo esto lo conozco, o sea, para llegar a ser grupo analista, uno tiene que ser un paciente en un grupo de terapia, de unos 8 pacientes, ¿no? Con el terapeuta, pues durante aproximadamente 5 años, ¿no? Entonces, ¡buah! Te dan, o sea, te tiran a dar, te dan hasta en el caliente, o sea, que, y tal, ¿no? O sea, yo cuando entré al grupo y dije que era psiquiatra, casi me crucifican, o sea, que tú eres un paciente, y tal, ¿no? O sea, entonces, pero eso es una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, un poco compartir problemas, el ayudar unos a otros, esa es la belleza de la psicoterapia de grupo, ¿no? O sea, que uno no está solo recibiendo de un terapeuta, ¿no? Que no te habla de él, sino que uno está contribuyendo también. Uno recibe ayuda, pero uno da ayuda. Y ese dar y recibir estimula los centros placenteros del cerebro, ¿no? Y bueno, entonces disminuye el riesgo de violencias, agresiones, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo analista, Pademare, decía, vamos a ver, tenemos la experiencia de que estos grupos pequeños ayudan, son terapéuticos, son beneficiosos, ¿no? Son curativos. Entonces él, y era un poco visionario, ¿no? Decía, bueno, pues vamos a hacer que el grupo pequeño pase a ser grupo mediano, ¿no? Tú de esto, Maite, que también eres grupo analista, sabes mucho, ¿no? Y eso ya, digamos, grupos a lo mejor, pues como de, no sé, 40, 50 personas, ¿no? Entonces ya es más complicado, pero bueno, como cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia del grupo pequeño, vamos transmitiendo, ¿no? Y así como irlo extendiendo. O sea, básicamente es como recuperar un poco las raíces de esos grupos primigenios, ¿no? Que, bueno, de esas tribus nómadas, los recolectores, cazadores, ¿no? O sea, que eran como muy democráticos, que todos colaboraban, que realmente, o sea, vivían el apego grupal, ¿no? Sería un poco intentar esto, o sea, que dentro de las ciudades que creemos pequeñas, como decía María, ¿no? Pequeñas comunidades, ¿no? O sea, ya nos hemos hecho que, si no, pero bueno, es... yo se puede, o sea, yo mantengo la esperanza viva, ¿no? O sea, que eso, pero hay que currárselo. Había un político, hablando ahora también de los cambios, era en concreto, bueno, esto era sobre el tema de la paz, que también la paz, primero hay que conseguir la paz interior, entonces si tú estás traumatizado y no lo trabajas, si no tienes paz interior, eso lo vas a proyectar bueno, y entonces es la guerra y la destrucción, ¿no? Este era Enrique Tierno Galván, que a él lo marginaron, ¿no? Y tal, pero él era muy genuino en su manera de pensar, y él dijo, si quieres la paz, trabaja por la paz. O sea que entonces, bueno, esto sería un poco de trabajar. Entonces, bueno, la respuesta, si la tuviese que resumir con un concepto, es la idea colaborar unos con otros, ¿no? Cada uno que no, que ese individualismo no sea, bueno, no, yo soy profesional de aquí, yo no salgo de mi consultorio, no. Tenemos que salir de nuestra torre de marfil, sea un consultorio o un despacho de arquitectura, bajar a la calle y contactar con otros seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, arquitectos, bueno, pues, entonces, este edificio, ¿de qué manera podemos sentir como que es más amigable, como que aquí nos ayuda a relacionarnos? O sea, cada uno puede aportar, ¿no? O sea, y de lo que sí estoy convencido, y créanme, es que tenemos, entre todos tenemos lo suficiente. Si consiguiésemos aunar fuerzas, sí se podría producir un cambio, ¿no? Pero la pena es que vamos un poco por libre, ¿no? Por eso, a mí lo que me gustaría escuchar de vosotros, no sé, ideas, dudas, no sé, lo que queráis, ¿no? O sea, un poco antes de despedirnos, pues también me gustaría firmar, alguna persona me ha dicho como que quería que les firmase el libro, que está por ahí atrás, entonces, pues también para que tengamos unos minutos para... Yo, si me permites un pequeño inciso, Sí. La Ley de Protección de la Infancia, la LOPI, Sí. que es del 21, hay un apartado que dice que hay que formar
a los profesionales, jueces. Lo que Total. pasa es que no habla de apego. Yo creo que la ley está. Yo creo que en todo caso tenemos que ser nosotros los que introduzcamos en esta formación justamente las líneas de apego. ¿No estarías, Esther? Bueno, al final es una responsabilidad de todos, ¿no? No podemos también... Es una esperar que- responsabilidad, porque la que nos ley lo está, traigan. la ley está. Yo les leería, porque claro, el apego, para que se entienda el apego, o sea, hablando. Mira, hay otro, lo puse al final ya como epílogo del libro, y es Mario Benedetti, un poeta uruguayo. Este refleja un poco lo que es el apego de adultos, pero es que el poema te dice de qué va el apego. Saber que puedo contar contigo, ¿no? Vale. Se titula Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense, ¡qué delirio! A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted puede contar conmigo. Eso es el apego. No. Hay que decirles, o sea, que no es una cosa ahí, yo qué sé, que es... Bueno, pues entonces lo que sí que se nos ha comido es el tiempo. Bueno. Y con estas palabras de Mario Benedetti preciosas, bueno, pues terminaremos la jornada de hoy. Y sí que, bueno, les invitamos a todos, ¿no?, a bombardear nuestra sociedad por tierra, mar y aire sobre el apego, sobre la importancia de bueno, tener en cuenta al otro, ¿no?, y cómo podemos ayudar a hacer una sociedad mejor. Y bueno, y seguimos, y muchas gracias. Bien, gracias a ti, Esther. A mí lo que me gustaría, Jaume, es pedirte permiso, porque de alguna manera me siento responsable, digamos, de la comunicación dentro de este grupo. Entonces, puede haber un sentido de frustración. A veces, cuando se da una conferencia y no todo el mundo puede participar, porque esto no es una jornada completa, ¿no?, en la cual pues, hay grupos pequeños y entonces todo el mundo puede expresar lo que siente o hacer preguntas. Entonces, como no ha habido suficiente espacio, suficiente tiempo para eso, lo que me gustaría ofrecer, con tu permiso, es que a través del Club de Roma, que quiere promocionar mejores sociedades, ¿no?, o de la Fundación La Caixa, que los asistentes que han venido hoy, que se puedan poner en contacto con alguna de las administradoras, o a lo mejor con comentarios o preguntas, y tú me los puedes pasar a mí y yo me comprometo a contestar. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un poco... Yo creo que como está la conferencia por streaming, por el canal de Derechos Socials de la Generalitat, podremos poner ahí alguna reseña para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Y que corra la voz. Muchas gracias.